Gracias por la oportunidad de poder venir a tu casa, Señor, y tomar el pan, Señor, y tomar el jugo, Señor. Te damos gracias porque nos permites compartir la comunión, Señor, en tu iglesia, Padre. Te pido, Señor, y le damos la autoridad al Padre, al Hijo y al Espíritu en este lugar, Señor. Le damos la autoridad a tu palabra, Señor, escrita, Señor, que nos muestra tu corazón, Señor. Que nos muestra quién eres tú, Padre, y que nos habla, Señor, a nuestro espíritu y nos da esperanza, nos vivifica, Señor, y nos hace creer y tener fe en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver un video que les mandé por ahí, si lo tienen. No tiene audio, así que velo bien. Ahí lo tapaba yo. Es una persona que está buscando una salida de una puerta, ¿verdad? Y choca con tres cristales y no se da cuenta que no hay ninguna puerta ahí, ¿verdad? Porque son tan transparentes. ¿Les ha pasado que chocas con una puerta, pero es en tu vida, ¿no? Y piensas que agarras un camino y que es, y luego agarras otro camino y tampoco es, y luego vas hacia otro camino hasta que te das cuenta que no encuentras una salida. Hoy quiero hablarte acerca de esperanza contra esperanza. Y hoy quiero hablarte de que necesitamos ser arraigados en la esperanza. Cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, cuando hay situaciones donde no vemos una salida y chocamos con nuestras decisiones y con nuestras puertas, ¿verdad? ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando salió de Egipto por mano de Moisés y van sobre el desierto y Faraón se arrepiente y va tras ellos y viene el pueblo de Israel? Y se encuentra con el mar y a través de Moisés Dios abre ese mar y cruzan ellos y viene el ejército de Faraón atrás y se cierran las aguas, ¿verdad? Y Dios abrió un camino en medio de donde no había camino. Esa es la esperanza, que Dios abre caminos en nuestra vida donde no hay caminos, donde no hay soluciones, donde no la vemos fácil, ¿verdad? Porque podemos tener muchos problemas y puedes tener problemas con tu familia, deudas, no hay trabajo, situaciones en tu matrimonio y necesitamos una esperanza. Necesitamos que un camino se abra para nosotros pasar en medio de problema. Y Dios, vamos a ver a través de la vida de Abraham en Romanos 4, cómo Dios le habla a Abraham a creer en esperanza contra esperanza. Soy ese texto, en Romanos 4. Y Dios le habla desde la antigüedad en Génesis 15 a Abraham. Vamos allá y dice Génesis 15 del 1 al 7. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y vamos al verso 18. Y dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Me encanta y me impacta cómo Dios le habla a Abraham y le dice: no temas, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Abraham siempre fue obediente a Dios y Abraham tenía un anhelo en su corazón, tener un hijo. Pero
aquí como que le reclamaba a Dios y le decía, Dios, no me has dado prole. No tengo a quien heredar todo lo que me has dado, porque sabes, Dios había bendecido tanto a Abraham, le había dado tantas posesiones, le había dado tanto en lo material, pero él decía, no tengo un hijo. ¿A quién le voy a heredar todo esto que me has dado, Dios? Pues a mi siervo, ¿verdad? Porque no tengo. En un mundo donde es incierto y caótico, mantener una fe firme cuesta. Sin embargo, al igual que Abraham, podemos encontrar esa fe firme en Dios. La fe no se basa en nosotros, sino se basa en la fidelidad y el carácter inmutable de Dios. La inmutabilidad es uno de los atributos de Dios, donde dice que Dios no cambia. Sus promesas no cambian. Él continúa siendo fiel. Y dice 1 Corintios 13:13. Y ahora dice, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando yo digo tengo esperanza, es porque reposo en una fe firme. Esperanza es lo que no vemos, porque si lo vemos, pues para qué ya no es esperanza, ¿verdad? Dios le da a Abraham una promesa y Abraham recibe esa promesa por fe. Romanos 4:16, es por fe. Vamos a Romanos, ahí vamos a basarnos y vamos a continuar. Dice, es por fe para que sea por gracia. Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que las promesas sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham. Y habla Romanos 4 acerca de la vida de Abraham. Y dice que la fe está relacionada con la gracia, así como las obras están relacionadas con la ley. Y la salvación la recibimos por fe y por gracia. Entonces, la promesa que Dios le da a Abraham la iba a recibir por fe. Y la fe que Abraham recibió, no tuvo Abraham que hacer nada, porque se recibe por gracia. Lo único que Abraham tuvo que hacer fue creerle a Dios. Abraham recibió las promesas de Dios por fe y por gracia, y solo fue a través de que él creyera. Dice el verso 16, una promesa firme. Si nuestra relación con Dios es por gracia, entonces la promesa es mediante la fe. Y la fe fue hecha para aquellos que son de la misma fe de Abraham, aun si no somos de su linaje. Nosotros recibimos, dice la Biblia, la misma fe que recibió Abraham por gracia, aun cuando no somos judíos, aun cuando no somos del linaje de Abraham, es lo que quiere decir aquí. Y dice el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y dice el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Aquí Dios demuestra su habilidad de dar vida a los muertos y llamar a las cosas que no son, dice, como si fueran. Eso es tener esperanza, llamar a las cosas que no son como si fueran. Y otras versiones en la Biblia hablando de este texto dice, crean las cosas que aún no existen. La versión Dios habla hoy dice, llama a las cosas que no existen como si existieran. Llama las cosas que no son como si son. O sea, que Dios crea cosas de la nada. Dice que desde el principio de la creación la tierra estaba desordenada y Dios dio orden, dio vida, Dios es el que da la capacidad de crear vida y es el que da la muerte, porque Dios preexiste desde la eternidad. Aquí no les pasé el Salmo 92 porque me llegó tarde el Salmo, pero aquí está hablando de la preexistencia de Dios, que Dios preexiste desde antes de la creación, que es eterno, que viene desde antes del principio y que está después del final. O sea, Dios no tiene medida de tiempo. Y dice Salmo 92, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Y hay muchos textos que hablan de la preexistencia de Dios, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si Dios pudo llamar a vida al vientre estéril de Sara, puede llamar a aquellos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Abraham creyó en esperanza, contra esperanza. Este poder de la palabra de Dios vivificador en la vida de Abraham, mientras él creía, era una realidad. Porque, ¿sabes? Abraham no había pasado ni 1, ni 2, ni 5 años esperando la promesa. Habían pasado 25 años desde que Dios le dijo que iba a tener un hijo. 1 Corintios 9:10 dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque la esperanza, con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Un productor que va al campo, un sembrador, un agricultor va y siembra la semilla, y él tiene esperanza de que va a recoger un fruto, ¿verdad? Cree que va a recibir algo, pero tiene que esperar hasta que ese fruto se dé. Es como cuando nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Y nos pagan a la semana o a la quincena. Pues estamos esperando, vamos a trabajar porque esperamos que nos paguen, ¿verdad? Porque si no, ¿por qué vamos a trabajar? ¿No? Entonces, en lo natural, nosotros tenemos esperanza porque sabemos que si trabajamos, vamos a recibir un pago. Y el campesino sabe que si ara y trilla, va a recibir un fruto. O sea, en lo natural, tenemos esperanza, pero la esperanza en la que Abraham creía era sobrenatural. La esperanza que habla la Biblia es sobrenatural. ¿Por qué? Porque entra donde la lógica y la razón dictan que no hay posibilidad de éxito. La esperanza contra esperanza indica que en mi mente, en mi capacidad intelectual, no es posible que yo lo haga en lo natural. Pero Dios en lo sobrenatural lo hace posible porque dice que Él genera donde no hay nada. Que Él hace y abre camino donde no hay. Y Abraham se encuentra una promesa, pero se encuentra un problema. El problema era que él y su esposa, pues ya estaban viejitos, ¿verdad? Y ya no estaban en la edad de criar. Y si hubiera sido por las leyes naturales, pues no había posibilidad. ¿Qué esperanza tenemos en la tierra cuando a una persona le dicen que tienes cáncer? Y sabes, esta semana me enteré de alguien que Dios lo sanó de cáncer sobrenaturalmente. Y no sabes el gozo que me dio, ojalá de su testimonio, ¿verdad? Acá. ¿Y qué pasa cuando el médico dice no puede producir una pareja vida y Dios produce vida? ¿Y qué pasa cuando mi mente empieza a batallar? Porque tiendo a ver las condiciones naturales en la tierra y mi mente batalla y mi carne batalla, pero cuando tú guías tu vida de acuerdo a la palabra de Dios y encuentras en la Biblia los tesoros, las promesas escritas aquí en este libro lleno de promesas, tu confianza está segura, tu fe está segura. Tu esperanza está segura. Y dice el verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Abraham continuó creyendo cuando humanamente no existía una fuente de esperanza. Abraham continuó viendo que el Dios del universo era poderoso. Era capaz de hacer lo que Él le había prometido, porque Abraham había recibido una promesa de parte de Dios. No era cualquier cosa lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Que iba a ser padre de multitudes. Pero Abraham podía decir, mira Dios, si considero terrenalmente, pues mi cuerpo ya está casi como muerto, ¿verdad? Tengo casi 100 años y la matriz de Sara está como muerta también. Dios hizo y obró en la vida de Abraham. Si él hubiera considerado todos estos factores, pues no hay por dónde para que Dios obrara. Hermano, abracemos la esperanza.
¿Sabes? Y yo el otro día le comentaba al pastor, yo quiero llegar así fuerte como usted a su edad, ¿eh? Y le decía, yo me quiero ver a mis 70, a mis 80 fuerte, porque yo quiero seguir sirviendo al Señor. Y yo lo veo a él y es una persona tan fortalecida en el poder del Señor, tan fuerte él y la pastora. Y yo digo, Señor, yo abrazo esa esperanza de llegar a muy grande, ¿verdad? El ejemplo de Abraham también nos ayuda a entender que el nacimiento de Isaac fue un milagro. La fe de Abraham no significó que él no hiciera nada. Tuvo que hacer algo, ¿verdad? Tuvieron que trabajar para concebir y tuvieron y confiaron en un resultado que Dios haría. O sea, que esto nos muestra que la fe no significa no hacer nada. Tienes que tomar pasos de fe y hacer todo con la confianza y la dependencia de Dios. O sea, la fe no significa que no hagas nada. La fe significa que tienes que hacer algo y no dejarle todo a Dios. Tienes que dar pasos de fe. Aquellos que creen como Abraham y obedecen, ejecutan y operan en una acción que se llama fe. Abraham tomó pasos y también debes de tomar pasos en obediencia a Dios. Vamos a leer juntos estos 3 versículos que siguen, por favor. Dice, tampoco dudó por incredulidad. Vamos a del 20 al 22, por favor, vamos a leerlos juntos. Dice, Romanos 4, 20 al 22. Bueno, lo voy a leer yo. Romanos 4, 20 al 22. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, Abraham se arraiga en la fe y dice, ¿cómo se fortaleció Abraham en la fe? Dándole gloria a Dios. Él comenzó a agradecer a Dios antes de ver la respuesta. Filipenses 4:10, pues Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabe? Nuestra esperanza, nuestra fe viene de arriba. No viene de lo que yo creo o de mi capacidad, pero hay enemigos que necesitamos derribar contra la esperanza. Y uno de los enemigos que nos haga el verso 19 es que Abraham no se debilitó en fe. Y un enemigo de la esperanza es la debilidad. Debilitarte en fe. Porque sabes, Nehemías habla que cuando Nehemías fue a reconstruir los muros de Jerusalén, los acarreadores, aquellos que acarreaban el escombro, dice que se debilitaron. Y sabes, tú tienes que saber cuáles son los enemigos de la fe, cuáles son los enemigos de tu alma, porque ellos van a intentar debilitarte. ¿Has visto en Israel lo que le llaman el domo de hierro? Que es un aparato antimisiles que es aquel que derriba todo cohete, todo misil, todo dron que llegue y pise sobre el espacio aéreo de Israel. Si has escuchado de ese domo de hierro, sabes, tenemos que estar alertas como ese domo de hierro para saber qué opera en nuestras vidas para debilitar nuestra fe. Si tú no conoces a tus enemigos, no vas a saber contra qué luchar. Entonces debemos que contrarrestar todo aquello que quiera atacarnos. Y como ese poderoso domo antimisil, antes de que llegue, repelerlos. Así tenemos que estar nosotros. También otro enemigo de la fe, en el verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad. O sea, la incredulidad es otro enemigo de la fe. La incredulidad, no seamos como Tomás, ¿verdad? Que dijo, pues si yo no veo y toco, pues no creo, ¿verdad? No seamos incrédulos, sino creyentes. La incredulidad genera temor y comenzamos a buscar soluciones humanas, ¿verdad? Sí tenemos que dar pasos de fe, pero confiar en el Señor, orar al Señor y no confiar en mi propia prudencia. ¿Ustedes qué creen, hermano? ¿Dudaría Abraham de la promesa?
¿Sí o no? ¿Dudaría Sara de la promesa? Sí, la duda es parte del proceso. ¿Y sabes por qué sí dudó? Porque existió Agar y nació Ismael. Entonces, claro que dudaron. Y claro que operaron en su confianza humana, en su confianza natural de decir, pues algo tenemos que hacer para obtener el hijo de la promesa. Por eso hoy estamos aquí. Dios te trajo a su casa para que la duda y la incredulidad, que son enemigos de la fe, se vayan. Y dice el verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántas veces le habló Dios a Abraham? Le habló cuando se murió su padre, le habló cuando salió de la tierra de Ur, le habló a través de Melquisedec, le habló en Génesis 15, le habló en Génesis 17, le habló cuando lo sacó de Egipto. O sea, Dios le habló muchas veces a Abraham y muchas veces le repitió la misma promesa. Pero sabes, llegó el momento en que dice este versículo, estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea que Dios se ocupó en convencer a Abraham, ¿verdad? En decirle varias veces, Abraham, yo te voy a dar un hijo. Abraham, confía en la promesa. Abraham, mira con tus ojos de fe. Y muchas veces habla que Dios le habló. Esperar es parte del proceso. La espera no es un accidente, sino un propósito. ¿Cuántos hombres en la Biblia vemos que esperaron? Noé, 120 años para construir un arca, construirla en medio de la gente incrédula. Ahí lo veías, y en 120 años para que llegara un diluvio del cual predicaban y nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Abraham, 25 años para que Dios cumpliera la promesa de un hijo. Moisés, que dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra, que caminaba 40 años viviendo en Egipto y 40 años en el desierto. José, un hombre de paciencia que después de que fue vendido 13 años para presentarse delante del faraón y declarar el sueño. David, desde que es ungido hasta que es rey, 12 años, más de 12 años. El mismo Jesucristo, para que empezara su ministerio, 30 años sobre la tierra. Hermano, ¿cuánto tiempo se ha llevado tu proceso? ¿Cuánto tiempo has tenido que esperar por una promesa? Y a veces se nos hace larguísimo el tiempo, ¿verdad? Pero vemos a los hombres de fe que tuvieron que esperar años para que llegaran. Procesos. Cero posibilidades para Abraham, cero chances, porque no tenía expectativas de ser padre de multitudes. Y solo una intervención de Dios pudo hacer la diferencia, ¿verdad? Abraham tenía una razón muy grande para tener esperanza, la promesa de Dios. La promesa de Dios. Le voy a pedir a Oli que pase tantito. Y le di un cordoncito ahí. Hoy vengo muy de maestra. Ok, y en el hebreo, el significado de esperanza significa que se llama kabá, el significado de esperanza en el hebreo. Y dice que es como un cordón muy fino. Imagínate que este cordón fuera así, menos que esto. Muy finito. Y significa unir o recolectar algo. Algo está unido a algo. La esperanza en hebreo es un hilo muy fino, demasiado fino. Y la esperanza es algo a lo que nos aferramos en las condiciones más difíciles. Y el cordón es Jesucristo. Y estamos ligados a Jesucristo en un cordón tan fino que pareciera que se puede romper, pero no se puede romper. Yo puedo tocar este cordón, ¿verdad? Y puedo verlo. La esperanza es algo real, algo de lo que yo me puedo agarrar
de Jesucristo y no se va a romper esa esperanza, porque hay una esperanza que es en lo sobrenatural, que no es en lo físico, que no es en lo sobrenatural, sino que viene de las promesas del cielo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Dios acá arriba y nosotros acá abajo, y nosotros nos tomamos de Él. Abrazamos ese hilo y ese cordón no se rompe, porque es Jesucristo mismo tomándonos de nuestra mano, abrazándonos y diciendo cada día que volvamos a confiar en lo que Él dice en su palabra. Amén. Gracias. La esperanza es algo real, hermano. La esperanza en Jesús es algo de lo que podemos agarrarnos y nos tomamos y abrazamos la fe. Dice Salmo 142 del 5 al 7. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Dice el Dios de los imposibles, ¿verdad? El Dios que abrió la matriz de Sara cuando no había vida. El Dios que le fortaleció los lomos de Abraham cuando ya estaba viejo. Es el mismo Dios que derrama aguas en medio de la sequedad. Yo me imaginaba la esperanza, ¿sabes cómo, hermano? Como el pueblo de Israel que te dije. Donde no hay un camino, donde no hay solución, Dios abre camino cuando le creemos. Cuando no hay esperanza, Dios abre un camino en medio de las aguas y nos hace pasar en fe y lo abre para su pueblo, y Dios lo cierra cuando lo tiene que cerrar. Así es la esperanza, hermano, en nosotros, que Dios abre y derrama aguas en medio de las tierras secas, que su espíritu se derrama en esta generación para nosotros. Isaías 40, 30, 31, y ya voy a acabar. Dice, los muchachos, dice, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, dice, renovarán sus fuerzas, hermano. Pero tienes que esperar en Jehová, no en la esperanza humana, no en lo que yo pienso que voy a hacer, sino en lo que Jehová abre para nosotros. Cuando esperas en Jehová, tus fuerzas serán renovadas, ¿verdad? Y el que espera, pues que no se desespere. En la espera no te desesperes, hermano. En la espera confía. En la espera tómate del cordón de Dios. Señor, que tú seas nuestro lugar de refugio. Señor, porque dice tu palabra, Padre, ¿a quién iremos? ¿A quién yo confiaré? ¿En quién yo creeré? Si solo mi esperanza está en ti, Padre. Y como Abraham, Señor, hoy vengamos, Señor, y creamos en esperanza contra esperanza, aquello donde la lógica nos dice que no se puede. Confiemos en Él. Amén. Y ya me voy, porque ya se acabó el tiempo. Y vamos a orar, hermano. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor, ¿verdad? Y no tenemos su teclado, pero yo quiero hacer un llamado hoy. Si tú has esperado tanto en el Señor, sigue esperando. Vemos en los ejemplos de la Biblia los hombres de fe que batallaron con su mente, que batallaron con la incredulidad, que batallaron en su condición humana de creerle a Dios. Y a lo mejor tú estás batallando. Y hoy oramos, Padre. Y si quieres venir acá y pedirle al Señor, y si quieres levantar tus manos, levántalas ahí y dile, Señor, hoy nos tomamos de ti, Padre. Hoy nos tomamos de tu mano, Padre.
Hoy nos tomamos del que nos creó, del que nos formó, del que tiene en sus manos esculpidas nuestros tiempos, Padre. Hoy confiamos, Señor, en el Dios de los imposibles, Padre. Hoy creemos como Abraham, Señor, en una promesa, Señor, porque tenemos promesas en tu palabra, Señor, que nos hablan vida, Señor, que nos hablan bien, Padre, y no mal, Padre. Hoy confiamos, Señor, como Abraham, Padre, que no nos cansaremos, Señor, que no nos fatigaremos, Señor, sino que esperamos en Jehová, esperamos nuevas fuerzas, esperamos, Señor, levantar nuestras manos, Señor, y no nos cansaremos, Padre, no menguaremos en nuestra fe, Señor. Le decimos a los enemigos de la fe, Señor, que se vayan, toda incredulidad te vas, todo temor, todo miedo al futuro, todo miedo a que moriré joven, te vas fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, Señor, que acecha nuestros cuerpos, Padre, hoy se va en el nombre de Cristo y comienza a decirle al Señor, ¿qué es tu enemigo? Señor, todo aquello que me ataca en las noches, Señor, todo aquello que viene contra mi mente y me dice que no crea, Padre, hoy ser derribado, Señor. Hoy derribo, Señor, los temores, Señor. Tú eres nuestro lugar de refugio, Padre. Tú eres nuestra porción, Señor. Tú eres todo lo que anhelamos en nuestras vidas, Padre. Hoy esperamos en Jehová. Hoy le decimos a la duda que se va, Señor. Hoy le decimos a la incredulidad que no tiene parte en las promesas que Dios ha hablado para mi vida, sino que me fortalezco en fe como Abraham, Señor. Y doy gloria a Dios, Señor, por lo que tú ya hiciste sobrenaturalmente, por lo que tú operas, Padre, sobrenaturalmente en mi cuerpo, en mi vida, en mi familia, porque estoy plenamente convencido, Padre, como dice tu palabra, que eres poderoso, Señor, para hacer lo que tú le prometiste a Abraham, Señor, para hacer lo que tú me prometiste conforme a tu palabra, Señor, por lo cual, Señor, tú produces esperanza contra esperanza, Señor, en nuestro corazón, Padre. Yo declaro fe. Le hablo, Señor, a nuestra mente, Señor. Le hablamos a nuestra mente para que produzca fe, para que produzca amor, para que produzca misericordia, para que produzca un fruto, Señor. Un fruto abundante de fe, Señor. Un fruto poderoso de fe, Señor, que va a ser en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Padre. Yo te doy gracias, Abba, por tu fidelidad y por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.